Buenas tardes, chicos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Descansaron? ¿Trabajaron? ¿Estudiaron? ¿Presentaron la prueba? Buenas tardes. Hicieron muchas cosas. Buenas tardes. Sí, sí, hicimos la prueba, me fue bien. Bien, bendito Excelente, Dios. excelente. Como ya saben, esta primera semana termina hoy. O sea que la segunda empieza mañana. La próxima sesión sincrónica para tocar el tema de la semana 2 es mañana a las 5 de la tarde, que se llama elaborar bocetos de bolsos y billeteras para la confección, ¿cierto? Entonces mañana nos volvemos a ver, qué rico. Ahora les voy a compartir pantalla para que continuemos con la presentación de materiales e insumos. Bueno, esta es la presentación, el material que ustedes van a encontrar en la plataforma, ¿la están viendo? Sí, profe. Perfecto. Yo dejo aquí un pedacito de la ventana abierta para poder ver cuando alguien solicite ingresar o ustedes levantan la manito. Recuerden que pueden hacer preguntas. Bueno, entonces aquí tenemos la introducción, es acerca del diseño y patronaje de complementos. Eh, este curso de diseño de patronaje y complementos es el primero con el que uno debe empezar. O sea, este nos habla acerca del diseño para el proceso productivo. Para que lo tengan en cuenta, los que no lo han hecho, para que lo hagan, eso les va a complementar lo que estamos viendo en este curso, que es elaboración de moldes. Aquí vamos a hablar acerca de unos temas que se amplían más en ese curso de diseño y patronaje de complementos. La manufactura del cuero. Como ustedes saben ya, porque pues no es un secreto, mm, el cuero se comenzó a usar desde el hombre de Neandertal, ¿cierto? Mm, Hay una investigación acerca del hombre de hielo, que fue un personaje que descubrieron una parejita cuando se encontraban caminando por un lugar de la Antártida. Entonces se encontraron este personaje y le hicieron análisis y se dieron cuenta que era un personaje muy antiguo y él estaba con vestimenta de cuero y también algo de cuero le protegía los pies. Entonces, eso nos lleva a la conclusión de que lo primero que el hombre utilizó para protegerse de la inclemencia del clima y de lo rústico del terreno fue el cuero. Con él se protegía del frío y se protegía los pies. Pero ese cuero que él utilizaba era un cuero crudo, pues no lo curtía. Y el cuero, como la carne y como todo lo que proviene de la naturaleza, tiende a comenzar un proceso de putrefacción. Precisamente lo que hace que ese proceso se pare es el proceso de curtición, ¿sí? Para curtir el cuero tenemos varios procesos. El proceso de curtición al cromo, ¿sí?
que se hace con unas sales de cromo y otro se hace con sales de aluminio. Se utilizan diferentes componentes. ¿Por qué? Porque las sales de cromo llevan el cuero a un punto que se llama cuero wet blue y es un acabado azuloso que se le da al cuero. Entonces, al darle color, el color del acabado, muchachos, se acabó de largar un aguacero y es probable que no me escuchen muy bien porque las tejas hacen mucho ruido. Entonces, ese color azuloso que le da al cuero el cromo, no permite que los acabados blanco y los acabados pasteles tomen muy bonita coloración. Entonces, por eso, estos cueros que son pastel o son blancos, tienen un componente diferente al cromo, que es el aluminio. Entonces hay cueros curtidos al cromo y cueros curtidos al aluminio. Pero antes de curtir los cueros al cromo, antes del hombre empezar a curtir los cueros al cromo, él los curtía de forma natural. Esos cueros se llaman cueros al vegetal, que son cueros que se curten a base de tallos, hojas y raíces vegetales. Entonces, este cuero es un poco más estructurado y este puede ser más flexible y más manejable. Es una gran diferencia entre los dos. Este se utiliza mucho para hacer productos de marroquinería, grande, mediana, pequeña, o hacer productos de calzado. Y este se utiliza más en la talabartería y en productos artesanales. También es un cuero que recibe muy bien todo lo que es la parte de las artesanías. O sea, él se puede tallar, se puede repujar, se puede pintar, mientras que el cuero al cromo no lo recibe tan bien. Si yo tallo un cuero de curtición vegetal, me queda muy bien tallado, mientras que si voy a tallar un cuero de curtición al cromo, no recibe la talla, porque no mantiene la estructura de la talla. Él vuelve y, y vuelve a retomar su estado natural, aunque con un poquito pues de imperfecciones, ya que para uno tallar necesita cortar la flor, ¿cierto? Entonces es un proceso que no se debe hacer en el cuero curtido al cromo. Por ejemplo, el pirograbado. El pirograbado que es quemando el cuero. Uno puede quemar el cuero al, al, al cromo, pero no le va a dar la misma apariencia ni el mismo acabado cuando yo pirograbo el cuero tala. Y así sucesivamente con todas la corioplastia. La corioplastia es el arte de dar acabados artísticos al cuero. Hay algo sonando. Alguien levantó la mano o hay un chat. Vamos a ver. Buenas tardes, buenas tardes. Listo. Volvamos acá. Y hay otra forma de curtición que es la curtición mixta. En la curtición mixta se utilizan dos tipos de curtición. Puede ser la curtición al cromo y la curtición vegetal. Estos cueros entonces van a tener la resistencia y eh, la apariencia del cuero curtido al vegetal, pero con la docilidad del cuero al cromo. Y estos cueros son más utilizados en productos eh, de marroquinería y calzado, pero la marroquinería fina. Bueno, también tenemos otros materiales como el sintético. El sintético es una base textil con una capa de PVC o de PU.
sobre esa capa textil. Teniendo en cuenta que el PVC o el PUL son productos derivados del petróleo, entonces sabemos que el sintético es un producto eh, elaborado por el hombre y al tener una base textil, que es la que le da la resistencia, debemos tener en cuenta que es un material que no podemos desbastar, porque al desbastarlo le vamos a quitar ese material textil que es el que le da la resistencia y se nos puede dañar. Debemos también tener en cuenta que si por ejemplo yo cojo un sintético y lo desbasto y ustedes empiezan a alar esa parte del sintético, se va a romper. Por eso no debemos desbastarlo. Y el sintético viene en diferentes mmm, calibres. O sea, si yo lo necesito estructurado, lo puedo comprar estructurado. Si lo necesito mórbido, lo puedo comprar mórbido. Igual que el cuero. Y también miren que acá, por ejemplo, en esta imagen, este sintético tiene un acabado muy similar al cuero. ¿Sí? Ahorita hasta la parte de la carnaza se le asemeja al cuero. Hay unos textiles que los asemejan al cuero y pueden confundir hasta la persona más experta. Eh, Hay sintéticos que vienen con una base textil de trama y urdimbre y hay otro que viene con una base textil no tejida. Cuando nosotros usamos la base textil tejida, la que tiene trama y urdimbre, sabemos que la trama y la urdimbre es que las hebritas del textil se entrelazan una a otra. Eso lo debemos tener en cuenta para el momento en que vamos a elegir la aguja con la que vamos a coser. Dentro de los textiles tenemos el poliuretano, es un polímero parecido al cuero, el cual en su parte formal es flexible y se utiliza en calzado, tapicería, en marroquinería. Y el policloruro de vinilo, que es el PVC, miren la diferencia entre este textil y este, ¿cierto? Se puede ver en la forma, en la textura, en el brillo. Este es un material más rígido y también flexible. Y también es similar al cuero y se utiliza en marroquinería y tapicería. O sea que este no se utiliza, no se debe utilizar en calzado. En cuanto a los textiles también los utilizamos en marroquinería, entre ellos están las lonas, las sedas, los forros, tenemos lonas sintéticas y lonas textiles. Y así se diga que son lonas sintéticas, hay muchas que en su interior tienen la base textil, que es la que le da resistencia, sobre todo las lonas que se utilizan para parasoles, para carpas de camiones. Ellos tienen un textil en la parte interna, o sea que tienen el poliuretano por ambos lados. Mm, Esas lonas también hay que tener mucho cuidado de trabajarlas, tienen también sentido de estiramiento, tienen orden en que se debe cortar las piezas para evitar que se nos deforme el producto. Dentro de las lonas textiles tenemos la lona costeña, el jean, mm, y dentro de las sedas tenemos la más económica, dentro de las lonas hay dos calidades. Una, la calidad económica y otra, la calidad más alta, ¿cierto? Dentro de las lonas más baratas tenemos la tafeta, que puede estar entre 3.000 o 4.000 pesos el metro, y la tafeta 30-100, esa debe estar por ahí entre 7.000 u 8.000 pesos.
La tafeta 30-100 es más de mayor calidad que la tafeta económica. La tafeta económica es más utilizada para forros de billeteras, de pequeña marroquinería, porque no engrosa mucho el producto. Y ahora hasta los hombres están pidiendo que las billeteras no sean muy grandes ni muy gruesas, ¿cierto? Entonces, si le ponemos un forro muy grueso, nos va a ocupar mucho volumen, va a ser mucho espacio y eso ya no lo quieren los muchachos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al elegir el tipo de material con el que vamos a trabajar. Y dentro de las costosas está vendaval, eh, huracán. Hay diferentes referencias, casi todas las distribuyen, eh, se me escapa el nombre, Lafayette. Lafayette es el mayor distribuidor de sedas de las más finas. Debemos también tener en cuenta que según el tipo de material que nosotros vayamos a elegir, nos aumenta el precio final del producto, ¿cierto? Esta sería la tafeta o la tafeta nylon. Los abollonados. ¿Con qué le podemos dar abollonado a los bolsos? Le podemos dar abollonado con jumbolón, con espuma, con microporosas. Entonces, la EVA, el etileno vinil acetato, eh, es un material, a ver, con ese material generalmente es que se hacen las chanclas para el baño, ¿cierto? Eso es una EVA. Es un material como este, ¿cierto? Tiene diferentes calibres, maneja diferentes calibres. Este es número 10, los hay más altos. Es un material resistente, es grueso, no, no pierde la forma fácilmente porque es muy duro. Y esa EVA viene en diferentes calibres. De hecho, hay una en las suelas de los zapatos de los bebés. Sí. También se llama eh, lambrilla, cuando es muy delgadita. Cuando esa EVA viene en calibres de 3 milímetros, de 5 milímetros, se llama también lambrilla. Y ese es el que más, pues es uno de los que utilizamos para dar abollonado a los bolsos. Tenemos también la espuma de polietileno expandida, que es la que llamamos jumbolón. ¿Sí? Esta, cuando es muy gruesa, de 10 milímetros, se utiliza más que todo para colchonetas, de ese calibre hacia arriba para colchonetas. Nosotros la utilizamos la punto 3 y la punto 5 para dar abollonado a los bolsos, a las cargaderas de los morrales. ¿Por qué? Porque ya no pierde la figura, no se deforma. Entonces, cuando yo voy a hacer una, una cargadera de un morral, yo quiero que ella permanezca así hormada siempre, por más viejito que esté el bolso. Entonces, ¿qué hace uno? Puede utilizar dos materiales, lo que es esta espuma que se llama espuma de polietileno expandido y utilizar espuma que aquí no tengo, no tengo la espuma. Espuma normal de calibre 50, o sea, calibre de alta densidad, espuma de alta densidad. Uno utiliza las dos. Entonces, la espuma la coloca en la parte que da hacia la espalda. Y este de polietileno expandido la utiliza hacia la parte externa. De esa forma se le da confort al cliente para que el morral no le talle, sobre todo cuando lleva computador, tableta y un montón de cosas, textos, que se hace muy pesado, entonces
va a ser más confortable si por el lado del cliente es más suave, pero por la parte de encima, por la que se ve, si lleva jumbolón, estamos asegurándonos que esa cargadera no va a perder la figura. Tenemos también la guata. La guata sirve también para abollonar bolsos, frentes, espaldares, sobre todo estos que llevan figuras con costuras. Por ejemplo, yo voy a hacer un entrelazado con costuras, pero yo quiero que el bolso me quede abollonado, que se vea como abollonado. Entonces utilizo eh, guata, sobre todo porque ya no pierde la resistencia con el paso del tiempo, ya que si yo utilizo una espuma de bajo calibre, recién hecho el bolso se ve muy bonito, abollonado, pero a medida que va pasando el tiempo, esa espuma va perdiendo resistencia, entonces el bolso también va perdiendo el abollonado. Y con esta guata no ocurre eso. La odena. La odena es muy parecido al cartón. Es hecha de cuero molido. Es muy resistente y ella la conseguimos en el mercado en láminas de 1,40 por 1 metro. O sea que básicamente tiene las mismas medidas de 1 metro de sintético o 1 metro de seda o 1 metro de textil. Esto lo debemos tener en cuenta en el momento en que vamos a sacar la ficha de consumo. ¿Cuánto mide? O sea, cómo conseguimos la odena? ¿Sí? De hecho, el jumbo, la guata la conseguimos de 1,40 por 1 metro. Si vamos a comprar 1 metro, este también este viene de 1 metro de ancho, este viene de 1,40. Y en la medida que vamos teniendo más familiaridad con los insumos, vamos aprendiendo cuál es el ancho que tiene cada uno. Entonces, mire que la odena es como un cartón y es estructurado. Ese nos sirve para estructurar las tapas, para estructurar los frentes, para estructurar los fondos. ¿Cuál es el inconveniente de esta odena? Que se quiebra. O sea, si yo voy a estructurar un producto con odena, no lo puedo voltear después, porque al momento de voltear el bolso, quiebro toda la odena y eso se va a ver reflejado por la parte externa del bolso. Generalmente para tapas utilizamos la odena de calibre 0,5 y para fondos utilizamos la odena número 1. También hay odena 1,5 y esa es la que se utiliza para las plantillas de los zapatos. O sea que no la utilizamos para bolsos ni marroquinería. Otra que es de la misma familia es la salpa. También es cuero molido, es elaborada de cuero molido, pero es más suave. Y en el mercado no se encuentra por láminas como la odena, sino por rollos. También de 1,40 de ancho y se puede comprar por metros. Esta salpa se utiliza más que todo para cinturones, para tapas de los bolsos. No se utiliza para fondos porque es muy suave, o sea, se deforma fácilmente, mientras que la odena es más estructurada. Esta es la salpa y esta la odena. Todas dos parecen un cartoncito. El cartón craft es un papel de resistencia que ayuda a darle la forma a los productos. Si nosotros vamos en lugar de odena para el fondo, vamos a utilizar cartón porque nos sale un poco más económico. Debemos utilizar un cartón de alta resistencia y tener la precaución de que no se debe mojar porque él se deshoja, lo que no pasa con la odena. El cartón sí se deshoja. También nos sirve el cartón para engrosar los moldes. En cuanto a los insumos, tenemos eh, los pegantes. Tenemos la solución de caucho, es la blanquita, ¿sí? Esa la utilizamos para pegar mientras se cose. O sea, no la vamos a utilizar para dejar el producto sin coser. Si
utilizamos solución de caucho, es porque ese producto lo vamos a ensamblar con esa solución de caucho y luego la vamos a coser, vamos a pasar costura. Entonces es un producto que tiene muy bajo porcentaje de caucho, generalmente tiene el 4% de caucho y el resto es cloropreno. Cloropreno es la base que transporta el caucho para poder que se aplique, porque el caucho, si es caucho natural o es caucho sintético, es algo muy compacto, muy duro. Entonces necesitamos diluirlo para poderlo aplicar, ¿cierto? Y lo que hace la solución de caucho es que se puede aplicar con pincel, ¿cierto? Como estos pegantes son de contacto, entonces debemos saber que debemos aplicar tanto la parte que recibe como la que dobla. O sea, si yo voy a doblar a 8 milímetros, tengo que aplicar pegante hasta los 16 milímetros de ancho en el producto para luego doblar. Si vamos a colocar una pieza que recibe y otra que monta encima, entonces debo aplicarle a la que recibe y a la que monta, a las dos, esperar que seque y luego pegar. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Los pegantes base cloropreno tienen tres tiempos: el tiempo de aplicación, el tiempo abierto, el tiempo de secado. Entonces, el tiempo de aplicación es el tiempo en que yo me demoro aplicando el pegante. Luego entra a un tiempo abierto o tiempo de track. Ese tiempo es el tiempo en que se, las moléculas que están encima, pues están en el pegante, ellas están así como loquitas, así, así, así. Y cuando se encuentran unas con otras, entonces se ajustan una a la otra, ¿cierto? Cuando le damos martillo, ellas como que se abrazan, ¿sí? Por eso siempre que doblamos o pegamos, tenemos que asentar con el martillo para que ellas se abracen. Si ese tiempo de track yo lo dejo pasar y ya estamos después del tiempo de track, las moléculas están ahí, pero cuando yo lo pego, ellas se retiran, no se abrazan. ¿Qué pasa ahí? Que ya pasó el tiempo de atracción entre ellas. ¿Y cuánto es ese tiempo? Ese tiempo es muy relativo. No podemos hablar de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, porque todo depende del clima que esté haciendo y del tiempo en que se demore la base cloropreno en evaporarse. Si esa base se demora, está haciendo mucho frío y se demora para evaporarse, entonces el tiempo es más amplio. Pero si está haciendo mucho calor, estamos en un clima cálido, esos vapores se evaporan rápido, valga la redundancia, se evaporan muy rápido, entonces el tiempo de traer es más corto. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando nosotros aplicamos pegante por la parte de la carnaza, que no les dije que el cuero tiene dos partes, la parte de la flor, que es la parte bonita, la que viene el diseño, y la parte de la carnaza, la parte que está en la parte interna del animal, que es la que está pegadita a la carne. Por eso se llama carnaza. Entonces, nosotros aplicamos por la parte de la carnaza y si nos damos cuenta, cuando aplicamos el pegante, por el revés empieza a sudar y se pone helado, helado, helado. Cuando pasa el tiempo de track, es cuando ya no está frío. Y entonces, ¿en qué momento lo debo pegar? Cuando está como por el lado derecho, no se ve como charco ni se ve brillante, ¿sí? Y por el revés, no está caliente, pero tampoco se ve helado. O sea, está llegando como a una temperatura así, medio frío y medio caliente, como templadito. Entonces ya no está sudando. Pero si me pasa ese tiempo, ya me toca volverle a aplicar pegante y volver a esperar el tiempo de track. Ya después de que pasa el tiempo de track, es el tiempo de secado y después sigue el tiempo de curado. El tiempo de curado es el tiempo en que ya las moléculas están acostumbradas a estar pegadas una de la otra, que ya no hay quien las suelte.
pero como la solución de caucho apenas tiene el 4% de caucho, entonces es muy suave y se sueltan. En cambio, el cemento de contacto tiene más o menos el 16% de caucho. Entonces, tiene mucho más caucho, entonces ese sí pega mejor. Anteriormente, los zapateros montaban los zapatos utilizando ese cemento de contacto. Pero ese cemento de contacto sí tiene una solución si se me pasa el tiempo de track. Yo lo puedo calentar en un horno reactivador y él vuelve otra vez y coge tiempo de track. Y así caliente lo tengo que pegar. No puedo esperar que se enfríe. Eso hacían los zapateros anteriores que le aplicaban la pega amarilla a, a la pieza para montarla y los secaban al sol para que el sol los calentara y ellos pudieran pegar bien. ¿Sí? Pero ahorita están las pegas para calzado que son más finas, más potentes, como el PU, el primer que se utilizan para pegar todos estos tipos de materiales en los que salen las suelas ya últimamente, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta es el tiempo del pegante para poder hacer los pegues. También hay unos pegantes que están entrando hace por ahí 10 años al mercado que son los pegantes ecológicos o pegantes base agua. Esos pegantes tienen un tiempo abierto mucho más amplio que los pegantes base cloropreno. Esos pegantes pueden tener hasta 3 a 5 días de tiempo abierto. Entonces es un pegante que es mucho más rendidor a pesar de que es un poquito más costoso que los pegantes base cloropreno, pero rinde más. Además, no se debe utilizar con pincel, sino con pistola. Entonces la pistola hace que este material rinda mucho más. Le puede salir a uno un poquito más costoso al inicio, pero es más rendidor, o sea que en el producto final es más económico. ¿Sí? Tenemos también el Sellafix. ¿Para qué utilizamos el Sellafix? Para darle acabado a los cantos. El canto es el bordito del cuero, este bordito. Si yo voy a utilizar Sellafix, yo puedo utilizarlo con, por aquí tengo, no, se me escondió, apenas los veo a ustedes. Vamos a hacer el lapicero, el roller. Yo puedo utilizar un roller, ¿cierto? Le aplico el sellafix y lo aplico sobre el canto. Para eso yo utilizo esto que se llama, le decimos un chicharrón. Miren que es como un separador de dedos, ¿cierto? Es muy útil. Este tiene dos gomas Eva juntas, unidas, está pegado con pega amarilla. Entonces cuando yo estoy aplicándole el Sellafix a una tirita larga o a una piecita, puede ser así cuadradita chiquita, yo la pongo ahí para que se me sostenga y no se me ruede el Sellafix. Entonces yo coloco la pieza entre los dientecitos y se me sostiene. De esta forma yo puedo aplicar el Sellafix por el canto y lo aplico, el primero lo aplico plano, plano para que me selle el canto. Cuando yo termino de aplicarlo, yo creo que les mostré a ustedes, yo hice como una especie de espatulita que parece una lima de uñas. Y con eso, ya no lo encuentro. Se supone que aquí estaba.
Bueno, supongamos que es esta. Entonces, yo cojo con esa limita y empiezo a lijarla. ¿Con qué intención? Con la intención de suavizar el canto y luego hola, ya volví. Entonces les iba explicando. Entonces cogemos el canto y lo empezamos a lijar, ¿cierto? Luego de que lo lijemos, no es quitarle el sellafix, es pulirlo. O sea que ahí debe quedar sellafix. Luego con el roller otra vez o con un palito, también podemos utilizarlo. Le aplicamos nuevamente sellafix, pero esta vez que quede altico, más altico, que quede todo encharcado, que no se me vaya a regar por el cuero, ni por la carnaza, ni por el frente. Entonces, con mucho cuidadito que no se me vaya a regar, le aplico más Sellafix. Lo dejo secando. Ya ese va a demorar más porque está alto. Entonces, lo debo dejar secar más tiempo. Cuando ya esté seco, bien seco, si yo lo lijo antes de que seque bien, cuando yo le pase la lija, lo voy a retirar. Tiene que estar bien seco para poder lijar bien y él se va poniendo como blanco mate. En la medida que lo voy lijando, se va poniendo blanco mate. Cuando está bien, bien lijado y que uno pase la mano y no sienta unas curvaturas en este canto, entonces le aplico otra capa. Y cuando esté seco otra vez, vuelvo y lijo y le aplico otra capa. Por lo menos 3 capas alticas de Sellafix para que me dé un acabado como este. Miren cómo se ve, ¿cierto? Esto es un arete, ¿cierto? De cuero. Y miren que se ve el Sellafix altico. O sea, y no se nota eh, la división entre el forro y el cuero. Y esto tiene odena, o sea que tiene 3 piezas. No se va a notar las rayitas de la división. Entonces le da un acabado muy bonito ya. Cuando ya lo lije la última vez, le aplico el color, ya le aplico el color, lo dejo secar. Si el color es mate y lo quiero mate, lo dejo así, pero si el color es brillante y lo quiero mate, la empresa de tinta marroquinera, que es Lía, tiene un em, matizante para los brillantes, ¿cierto? Entonces uno le aplica el matizante para rebajarle el brillo, pero no todas las empresas tienen matizante. Entonces le podemos rebajar el brillo con alcohol industrial.
le pasamos un pañito con alcohol industrial para rebajarle un poco el brillo. Continuamos, vuelvo a compartir pantalla. Continuamos con la presentación. Eso en cuanto al Sellafix. La tinta marroquinera es para dar color. Generalmente yo siempre les aconsejo que compren solo colores primarios, amarillo, azul, rojo, negro y blanco, y aprendan a entonar. Así no se llena uno de cantidad enorme de colores que a veces para hacer un solo producto, entonces compro un tarrito y ese producto lo guardo hasta que se daña y entonces lo boto. Y eso me encarece, eh, pues es una fuga de capitales. No me encarece porque yo no le voy a cobrar al cliente el tarro completo, pero es una fuga de capital. Cuando menos pienso estoy perdiendo plata y no sé por dónde se me está yendo eh, el capital. Y resulta que es con todos esos insumos que compré innecesariamente y estoy perdiendo plata. Entonces yo compro tinta amarillo, azul, rojo, negro y blanco y con eso saco y entono todos los colores que necesite. Ustedes pueden empezar a aprender a entonar, los que no saben, hay gente que sabe mucho de esto, pero pueden empezar viendo videos en YouTube, cómo se entonan los colores, cómo salen los colores secundarios a partir de los primarios, cómo salen los terciarios, cómo salen los mate, perdón, los pastel. Hay unos que no podemos lograr hacerlos, como son ¿cómo es? Los fluorescentes. Eso sí, hay que comprarlos. Bueno, eso en cuanto a las tintas marroquineras. La tinta marroquinera generalmente es una tinta base aceite. Hacer un círculo cromático, sí señora. Y los colorantes que penetran al material y se utilizan para darle color al cuero curtido al vegetal, ¿sí? A veces, por ejemplo, yo quiero hacer una talla, pero yo no quiero que el cuero, el producto me quede del color del curtido al vegetal, le quiero dar un color. Entonces utilizo los colorantes. ¿Por qué? Porque la tala, como es absorbente, mm, se me ensucia muy fácil. Y aparte de eso, ella con la luz del sol se va cambiando de color. O sea, uno la puede comprar rosadito pálido y termina un amarillo oscuro. O puede terminar hasta negra. Puede terminar hasta de color negro. Pero entonces yo le puedo dar color, el color que uno prefiere. Se le puede dar con colorante, se le puede dar con emulsión, que también venden una emulsión para, para el cuero. Bueno, los pigmentos son tintas de vinilo que generan cobertura al darle color al material. O sea, con las... Ay, ya se me acaba el tiempo. Con las tintas vinílicas yo puedo cubrir un poquito las imperfecciones del cuero, lo que no hacen los colorantes. Con los pigmentos se puede cubrir. Esta es la emulsión natural, también sirve para darle acabado a los cueros naturales. Se utiliza para sellar las anilinas, evitando que se decoloren o se manche. El sellador. El sellador lo utilizamos después de utilizar los pigmentos, las tintas, los colorantes. ¿Para qué? Para que no pierdan la tonalidad y para que no de pronto se me derrama algo y se puede manchar. ¿Sí? Las cremalleras. Las cremalleras las utilizamos para abrir o cerrar pues, los productos que estemos haciendo. Las cremalleras vienen en diferentes referencias. Tenemos cremallera número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 hasta número 8. ¿Cuál es la diferencia?
que el slider, o sea, los dientecitos de la cremallera, lo que mida de ancho es la referencia, o sea que la número 2 mide 2 milímetros, la número 3 mide 3 milímetros, la 4 mide 4, la 5 mide 5, la 6 mide 6, la 8 mide 8. ¿Sí? Así, si no sabemos, no tenemos quien nos diga qué referencia es esa cremallera, cogemos un metro y lo medimos, básico. Entonces, para billeteras, la número 2 la utilizamos para las cremalleras internas de la billetera. Y la número 3 la utilizamos para las cremalleras externas de la billetera y para las cremalleras internas de los bolsos. La número 4 la utilizamos para las cremalleras internas de los bolsos. Ya es muy grande para utilizarla en las cremalleras internas o externas de las billeteras. La cremallera número 5 la utilizamos para las cremalleras externas de los bolsos y la número 6 la utilizamos para las cremalleras externas de los bolsos y para las cremalleras de las billeteras que son eh, como unos cajitas y se cierran con cremallera, ¿cierto? No las que son de tapa y tienen bolsillo externo, no. Esas se utiliza la número 3 o número 4, pero son las que son hormadas. Esas billeteras hay que hacerlas con una horma, no se hacen así en el aire. Entonces, más o menos esa es la forma en que se utilizan las... ¿Cuánto tiempo me falta? Que este reloj no me está mostrando. A 12 minutos. Eh, Se utilizan en esa forma. Entonces, volvamos a repetir. La número 2 para la parte interna, los bolsillos internos de las billeteras. La número 3 para las internas o externas y para los bolsillos internos de los bolsos. La número 4 para los bolsillos internos de los bolsos. La número 5 para la parte externa de la billetera, de los bolsos. La número 6 para la parte externa de los bolsos y la número 8 para deportivos, porque es demasiado brusca, demasiado grande para ponérsela a un bolso. O si lo que yo le quiero dar es protagonismo a la cremallera, entonces se la pongo a un bolso según el diseño, ¿cierto? Entonces, tener muy en cuenta eso, porque si por ejemplo un bolso le voy a poner cremallera número 3 es demasiado pequeña y se abre con facilidad y no se ve, aparentemente no se ve bonito un bolso grande con una cremallera tan diminuta. Bueno, tenemos los deslizadores. Los deslizadores o los sliders son los que permiten abrir y cerrar la cremallera. Entonces, cada referencia de cremallera tiene su slider, ¿sí? O sea, la número 2 es el slider número 2, la número 3, el 3, la número 4, el 4 y así sucesivamente. Los broches. Tenemos diferentes tipos de broches. Casi todos los broches son macho embriados, o sea, tiene uno es el macho y el otro es la hembra. La mayoría de los broches vienen de 4 partes, 2 para el macho y 2 para la hembra, ¿cierto? Y esos dos que son que me forman el macho son macho embriados. Hay su parte macho y su parte hembra. Y los dos que son hembra también son macho embriados, tienen su parte macho y su parte hembra. Tenemos broche cazuela grande y pequeño, tenemos broche billetera grande, mediano y pequeño, tenemos broche imán grande, mediano, pequeño, extraplano. El extraplano es pequeñito y es muy delgadito, ese se usa más que todo para billeteras, ¿sí? De todos, el que más fuerza tiene es el broche cazuela. Entonces yo lo tengo que poner bien, bien que quede bien, bien puesto porque, y ensayarlo. Porque generalmente uno ve que le quedó bien puesto, apenas abre, se zafa. O sea, algo falló. Entonces hay que tener cuidado con eso. Que se le zafe a uno, que lo pueda corregir y a tiempo y no se le zafe al cliente. Eh, Las riatas. Tenemos riatas de algodón, riatas de poliéster y riatas de seguridad. Las de seguridad generalmente se usan para los cinturones de los carros. Las de algodón son muy gruesas, se utilizan más que todo para cinturones y las de poliéster
se utilizan para los bolsos deportivos. El cierre velcro eh, se inventó mm, pues por la observación. El hombre ha sido muy observador a través de la historia. Entonces alguien que pasó por un campo vio como todos estos cadillos se le pegaron a la ropa, entonces se inventó el velcro. A partir de esa observación, entonces se inventó el cierre velcro. Tiene su parte fuerte y su parte suave. La parte fuerte daña los textiles, ¿cierto? Porque le saca hilitos. Entonces hay que saberla colocar. Si yo voy a colocarle el velcro en una riata, en la parte interna de un morral, para que me sostenga el portátil, yo tengo que colocarle la parte fuerte sobre la tapa para que esté hacia el exterior, ¿cierto? Porque si yo se la pongo a la tirita, que me va a ajustar sobre el velcro que está en la tapa y le pongo el suave a la tapa y el velcro fuerte a la tira, entonces la tira cuando me caiga a los lados del velcro me va a dañar la seda. Entonces tengo que tener cuidado cómo lo pongo, dónde lo pongo y qué riesgo corro al ponerlo en un lugar o en otro. Entonces hay que analizar muy bien. Eh, la cinta falla. La cinta falla la utilizamos para ribetear, o sea, para tapar los bordes de el producto para, por ejemplo, cuando yo forro pieza por pieza. El producto no va embolsado, sino que va forrado pieza por pieza. Entonces yo cierro, pero cuando abro el bolso se me ven todos los bordes, se ve el borde del cuero, el borde de la seda, el borde de todo. Entonces yo lo que hago es que todos esos bordes los cubro con cinta falla para que darle un mejor acabado al producto. El hilo tenemos hilo poliéster para máquina, hilo encerado para coser a mano o hilo terlenca para coser a mano, ¿sí? Los hilos para máquina vienen en calibre 20, 40 y 60. Entre más alto el calibre, más delgadito es el hilo. Entonces el hilo 60 lo utilizamos para coser billeteras con agujas 80 y 90 o 100. Si vamos a coser bolso con hilo 40, entonces debemos utilizar agujas 100 o 110. ¿Esto por qué? Porque en una aguja más pequeñita el hilo es más grueso y no me entra por el ojito, ¿sí? Y el hilo 20 es para hacer puntadas decorativas porque el hilo es muy grueso, entonces debo utilizar una aguja 125, 135, 140, ¿sí? Los cordones los utilizamos para ponérselo a las correas que vienen como con un rollito por dentro, ¿sí? Generalmente las conocemos como cola de rata. Vienen en diferentes calibres, entonces dependiendo de la apariencia que yo le quiera dar al producto, entonces la compro o más gruesa o más delgada. Y con cuero se forra para darle, para hacer la cargadera. Los vivos, el embono es un tubito de plástico, de pasta, de una pasta, que uno también lo forra con el cuero para colocárselo en los bordes, sobre todo a los bolsos que son de giro, los que tienen curva frente y espalda, o curvas laterales, o curva en el fondo. Todos esos bolsos que tienen curvas son bolsos de giro y uno les da estructura con el vivo. A veces cuando uno quiere hacer un bolso de estos y no le pone vivo, entonces las puntas se chupan, las costuras se van hacia adentro y uno quiere que quede bien normadito, entonces con el vivo le da estructura a esas curvas. Tenemos herrajes. Vamos a ver cuánto tiempo queda. 4 minutos. Los herrajes los conseguimos de pasta, los conseguimos metálicos y en los metálicos los conseguimos níquel, pavonados, negros, dorados, oro rosa. Hay mucha variedad de herrajes
en cuanto a los metálicos. Y en cuanto a los plásticos, generalmente se usan para productos deportivos. También vienen igualito que los metálicos, ellos se miden por pulgadas, o sea que los conseguimos un cuarto de pulgada, media pulgada, tres cuartos de pulgada, pulgada, pulgada y cuarto, pulgada y media, pulgada y tres cuartos y 2 pulgadas. Generalmente esa es la talla más grande. Yo creo que dejamos hasta aquí y en la próxima terminamos porque mire apenas donde viene la presentación y falta todo esto. Y ya son las 5. Ajá. O si desean, mmm, hacemos otra reunión, pero hay que hacerla más tardecito porque si la hago empatándola con esta no me deja entrar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hable ahora o callen para siempre? Sí, me parece bien que cogemos más cafecitos. Por Así, mí no hay problema. Alexis, el cuento es que mañana vamos a tocar otro tema que es el tema de la evidencia 2. O sea, ya mañana hablamos de otro tema. No, pues sería ahorita mismo, si no se puede. No, más tardecito, por favor. Porfa. Ella no puede ahora mismo, tiene que esperar un rato. Sí, Pero tengo que esperar por ahí unos 10 o 15 minutos. Hagamos una cosa. Con los que puedan ingresar, entramos y terminamos el tema. Y de todas formas yo lo grabo. Queda grabado y yo les comparto la grabación para los que no la pudieron ver, la puedan ver. Y si les queda alguna duda, me la formulan por el WhatsApp. ¿Estamos de acuerdo? de acuerdo, muchas gracias. Bueno, que Dios los bendiga. Ahorita hablamos. Chao. Chao, chao. Chao, chao.